Sí. Tengo más que nada duda con la sumatoria de los calores. Con la sumatoria de calores. Bien, ahí, bueno, ya que hay varios, les muestro cómo se plantearía, ahí comparto, y cómo se plantearía el problema. Bueno. Ahí lo pueden ver, chicos. Bueno, dice, entre un recipiente con 2 kilogramos de agua, rodeado de una gran cantidad de hielo, se inyecta 180 gramos de vapor a 120 grados, calcular el estado final de la mezcla en los siguientes casos. En los ejercicios, tanto digamos, de calorimetría, como bueno, Pablo le había aclarado ahí que uno conviene hacer siempre un balance energético, digamos. ¿Qué es lo que tengo disponible y qué es lo que me va a absorber? Entonces de ahí uno puede seguir descargando. Digamos, el calor, siempre van a haber, digamos, estados, digamos, siempre agua, ¿no? Son 5 estados posibles. A menos de 0 grados va a estar en cero, intercambiando, digamos, el estado sólido y líquido. Va a estar entre 0 y 100, puede estar en 100, cambiando de estado líquido vapor, o puede estar solo en estado vapor, ¿no? El estado final, digamos. Entonces hay 5 posibilidades para uno descartar las ecuaciones, digamos, pero antes uno conviene siempre hacer como un balance energético para tener una idea dónde uno estaría la temperatura final. ¿Me alcanza el calor disponible, por ejemplo, de vapor, el ejercicio que sea, ¿no? Tengo un ejercicio de vapor que está a 120 grados, como en este caso. ¿Cuál es el calor disponible, no? Si lo bajo a 100. Entonces, uno puede hacer el cálculo ese, digo, bueno, el calor Q, la masa de vapor, el CB del vapor, un delta T, del calor disponible. Y después hago el del hielo, a ver el hielo, ¿qué pasa si lo llevo a 100? ¿No? ¿Qué pasa entonces? De menos, por ejemplo, bueno, en este caso es agua, pero supongamos que es de menos 20 a 0, en 0, calor latente de fusión, más de 0 a 100, entonces calculo otro calor. Entonces uno puede ir comparando a ver qué calor tengo disponible y qué calor necesita, en este caso el hielo, que pasa de estado, ¿no? Y qué calores necesita. Entonces uno puede estimar con eso a qué temperatura puede llegar. Entonces en este ejercicio es de manera similar, digamos. Tenemos agua, 2 kilogramos, rodeado de hielo, y se inyecta 180 gramos de vapor a 120 grados. Bueno, y tenemos un 40, en el punto inciso A, recipiente donde se realiza la mezcla, es un material muy baja conductividad térmica, es equivalente en agua, es de 40 gramos. Tenemos todos los datos. Entonces, lo primero que uno tiene que plantear es decir, bueno, ¿cuál es la temperatura final, no? ¿Cuál es la temperatura final? Un recipiente de baja conductividad no intercambia calor del medio, o sea, el calor que recibe el agua, ¿no? Es igual al calor que desprende o que se libera del vapor. Que absorbe el agua, es mismo el calor que, digamos, la sumatoria de calores es cero. Entonces, uno lo que plantea es, bueno, siempre hacer una tablita o hacer siempre estos diagramas de 0 a 120, o sea, las dos temperaturas extremas, y la temperatura final puede quedar entre esas dos, pero no sabemos, ¿no? En qué estado, ¿no? Si quedan 100, si queda. Entonces, planteamos la sumatoria de calores de todos los cuerpos, como la conductividad del calorímetro muy baja, o sea que es adiabático, o sea, es decir, que el calor que absorbe uno es igual al que libera el otro. En este caso, bueno, teniendo en cuenta el equivalente al agua con el calorímetro.
Entonces nos preguntamos, la suma de cambio de calores de todos los cuerpos es igual a 0, entonces tenemos los tres, el agua y el vapor, más un calor que es de cambio de estados, ¿no? Del latente de vaporización, más el calorímetro que está en equivalente en agua. Más el calor, ¿no? de 100, fíjense que esto es siempre de 100 a la temperatura final, siempre llegamos a 100, un delta T, este delta T que tenemos acá de vapor es de 120, ¿no? A 100, ese delta T, y después de 100, o temperatura final que quedaría menos de 100, a 100. Pero ¿cuál es la temperatura final? Entonces ahí tenemos que plantear qué energía disponible tenemos. Primero, ¿cuánta energía tiene mi sistema para enfriar el vapor y el vapor para calentar el agua, ¿no? Siempre planteamos, fíjense, esta temperatura final, menos la temperatura inicial, que sería, en este caso, el del agua 0 grados. Este delta T que está acá, que sería 120 a 100, menos el calor de la vaporización, o sea, lo que pierde el calor el vapor, en el estado de 100 grados, este LV, digamos, el latente es a 100 grados. ¿Cuánta masa, ¿no? de vapor tenemos ahí? Entonces lo primero que plantea, bueno, veamos primero cuánta energía tiene mi sistema para enfriar el vapor y el vapor calentar el agua. Bien. Entonces la temperatura final, para llevarlo a 100, para llevarlo, supongamos que queda en equilibrio en 100, ¿no? Entonces uno plantea todas las ecuaciones, dice energía disponible, bueno, disponible fría, entre comillas, ¿no? Y energía disponible caliente para acá, para el agua, ¿no? Y para el vapor. ¿Qué pasaría, ¿no? Si el equilibrio queda en 100? ¿O cuánta energía disponible tenemos, ¿no? de vapor, de llevarlo hasta 100 grados? Entonces planteemos las ecuaciones para ver el equilibrio hasta 100 grados. Fíjense que acá dice CB, sería esta parte de acá, ¿no? Acá le falta multiplicar por delta T, ¿no? Esto sería por calorías por grados centígrados. Si uno multiplica por bajando de 120 a 100, uno lo que libera de calor, ¿no? Son esta cantidad de calorías. Entonces, si uno sigue planteando a qué temperatura en 100, ¿no? Perdón. Si decimos en 100, entonces uno plantea, bueno, ¿qué calor necesito yo para llevar mi agua a 100, ¿no? Entonces, la cantidad de calorías que yo necesito de llevar mi agua a 100 va a ser esta cantidad de calorías. Fíjense, entonces uno comparando de 20.000 calorías que llevamos de el agua a 100, ¿no? Y el calor que necesito para licuar, ¿no? Es mucho más grande, son 500 gramos, 540 que necesito de DB por gramo, por 180 gramos que tengo de agua, es menor. Entonces quiere decir que se licuó todo. Entonces la temperatura final, ¿no? Tengo el calor disponible de 120 a 100 del vapor, lo bajo a 100. Ahí calculo lo que necesito, ¿no? de calor disponible para, o que libera, va liberando, ¿no? que libera liberando calor, y vemos que para llevarlo de 20 a 100, la caloría que pierde, ¿no? la caloría que pierde el agua, son de 20.000. Entonces a 100, vamos a probar, ¿se queda en 100 o no? O sea, supongamos que se queda en 100 y hago la cuenta. Entonces, uno siempre hace el balance, todo lo que tengo disponible con lo que tengo disponible de frío, pero en realidad todo lo que puede absorber el agua en este caso. Bueno, disponible en frío está entre comillas porque digamos, el calor solamente se transmite en una sola dirección, ¿no? Entonces, supongamos que se queda en 100. Si se queda en 100, hacemos todas las cuentas y queremos calcular la masa de vapor, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que la masa de vapor es 375 y yo tengo disponible 180. Hacemos todos los cálculos para
y la temperatura de equilibrio quede en 100, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue hacer un cálculo de las calorías disponibles, del vapor que entrega y de lo que puede disponer, absorber el agua, ¿no? Eh, bien, entonces, uno dice, bueno, vamos a probar 100. ¿Qué pasaría en 100? Y calculó, la masa tendría que dar, si queda en 100, tendría que dar menor que 180 para dar una masa condensada o masa vaporizada, ¿no? Pero no, si hacemos los cálculos, ¿no? Colocamos ese delta T, todos los delta T para el agua, para el vapor, todos esos delta T a 100 grados de equilibrio, ese delta T, ¿no? Con temperaturas iniciales, que son datos, y hacemos la cuenta y llegamos que nos queda 375 gramos, ¿no? Entonces es mayor que lo tengo disponible, entonces no queda en 100. Quiere decir que no tengo suficiente vapor para calentar mi masa de agua. Entonces la temperatura final va a quedar entre 0 y 100. Entre 0 y 100. Entonces, bueno, plantea como temperatura final, ¿no? Entonces, ahora sí, digamos, lo primero que uno hace es plantear las posibilidades, plantear los, los balances de energía. Los balances de energía. ¿Qué tengo disponible? Hasta tener una idea hasta dónde uno puede llegar. Bueno, si quedan 100, no estoy completamente seguro, lo planteo en 100. En 100, calculo la masa, si la masa de vapor, ¿no? Es más chica, la cuenta, digamos, o los 100 grados es el correcto, o si no, si me da mayor, quiere decir que está menor que 100, porque todo el calor disponible del vapor, ¿no? Digamos, pasó al estado líquido, ¿no? Pero el estado líquido puede estar en equilibrio a 100 grados líquido-vapor. En un estado a esa temperatura, sigue cambiando de estado, todo el calor para calentar esa masa, mejor, para enfriar esa masa, o sea, para quitarle calor y convertirla todo en líquido, ¿no? O para enfriarlo, digamos, toda la otra masa, para bajarle la temperatura, llegamos a una temperatura final, que es esta, ¿no? Bueno, ahí ya está todo despejado. Y nos queda, bueno, acá 52 grados centígrados, igual chequeen, ¿no? Eh, esto, si los puedo, lo voy a pasar y se los subo. Si ya lo tiene. Así tiene el 4 también. Pero siempre el balance de energía. ¿Me escuchan, chicos? No sé, capaz estoy. Camila, Sí, profe, se escucha. ahí tenías problema, me habías dicho, en cómo plantear el balance, perdón, cómo plantear los calores. Sí, pero quedó igual. O sea, planteé. Ah, bien, bien. Genial, genial, genial. Siempre prueben, digamos, porque siempre uno, como había dicho Pablo, tiene 5 posibilidades, ¿no? Dependiendo de las masas, dependiendo de las temperaturas, de todas las posibilidades que tienen, ¿no? Uno hace el balance de energías. Creo que era el punto 5 era similar. Ahí quedaba en 100, ¿no? Ahí planteó Pablo un balance de energía y dijo, bueno, tengo hielo de hielo a líquido y del líquido llevarlo a 100, tengo una cantidad, y en 100 tengo el de fusión, los latentes de fusión, todo ese calor disponible, a ver cuánto es. Y 120 a 100 más el de vaporización lo que va a perder, a ver cuántos calores son. Si el calor es mucho mayor, ¿no? Que tengo disponible, entonces uno dice, bueno, ¿quedan 100 o queda entre 0 y 100? O uno puede plantear las 5 posibilidades, pero un poquito más largo, las 5 ecuaciones, bueno, va descartando. En algún lado o le va a quedar
chicos, ¿ustedes escuchan algo? Ahí el profe se fue. Él tiene problemas con la compu. Por eso. Bueno, chicos, disculpen, tengo problemas técnicos con la PC. Problema, profe. Yo tenía ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Del ejercicio. En Sí, verdad no te escucho bien. A ver. No entiendo cuando dice el equivalente en agua. ¿Qué hace referencia a eso? Porque ahí veía en lo que mostrabas recién, pero no entiendo por qué. No sé si me explico. El equivalente al agua es lo mismo, es el calor específico, ¿no? Es el calor específico que uno tiene del calorímetro. A ver cuánto equivale, ¿no? Digamos, es el balance que uno lo tiene que. A ver si lo tengo acá. Ahí lo busco. Espérame que lo busque un poquito. Les comparto. Ahí cuando colocamos el del calorímetro, son tres. Ahí lo pueden ver, chicos. ¿Lista? Sí, profe. Ahí cuando planteamos, porque son tres elementos, el agua, ¿no? El vapor y el calorímetro. El calorímetro, ¿no? El equivalente al agua, donde dice acá, el equivalente al agua es de 40 gramos. Entonces, cuando uno plantea, ¿no? Es la cantidad de agua, ¿no? Que absorbe o libera, digamos. Entonces, todo ese calor, ¿no? Sería el equivalente al agua, serían 40 gramos. Entonces, es el equivalente del carbonato porque ¿qué utilizamos nosotros? Utilizamos el C del agua, acá no usamos el C del calorímetro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cantidad de calor, ¿no? De calorías por grado centígrados, ¿no? Equivale al agua? Entonces siempre va a ser una masa, digamos, es de 40 gramos. Entonces el PS, ¿no? Es de 40 gramos. Es la caloría que absorbe equivalente al agua. ¿Eso tiene que ver algo con que sea diabático? Lo que es
No, adiabático lo que significa es que la sumatoria de calores es igual a cero. Todos los calores que intercambian los cuerpos neto es igual a cero. O sea, el calorímetro del recipiente, ¿no? Absorbe calor, el vapor libera calor, el agua absorbe calor, y todo eso, la sumatoria de todos los calores es igual a cero. Eso significa que sea un calorímetro adiabático o un recipiente sea adiabático. Que no hay Pero- que sea adiabático y que no hay intercambio de calor con el medio. y no se considera el calorímetro En este cuando es caso, adiabático. claro, pero en este caso con el exterior, digamos, con el exterior. En este caso sí, porque tenemos que considerar, como dice, baja conductividad térmica, quiere decir que no hay cambio con el exterior. Entonces el calorímetro aumenta su temperatura, o bueno, en este caso llega a una temperatura final, ¿no? Pero si es adiabato, quiere decir que en este caso considero que, no hay, que con el medio, todo el recipiente incluido, no intercambia calor con el medio. Por eso toda la sumatoria de calores es igual a cero. Por ejemplo, en el problema, en el ejercicio 3, dice que el calorímetro es adiabático. Yo cuando hago la sumatoria de calor, no considero el calor del calorímetro. Veamos el ejercicio 3. El ejercicio... y ahora... Ejercicio 5. ¿Cómo te decía el ejercicio 3? Un calorímetro de aluminio de 200 gramos contiene 500 gramos de agua a 20 grados centígrados. Dentro del recipiente se introduce un trozo de hielo de 50 gramos enfriado a menos 20 grados centígrados, suponiendo el calorímetro adiabático. Sí. Suponiendo que suponiendo que el calorímetro adiabático, ¿no? Mm, bueno, si el calorímetro adiabático tiene la sumatoria de calores, los tres elementos, vos lo tenés que considerar. Lo tenés que considerar. Lo tengo que considerar. Sí, sí. Ah, está bien. Ah, por eso no me daban las cuentas. Por eso también te quería preguntar. Pues yo no lo había puesto y me daba menos 8 grados centígrados. Como si no hubiera un cambio de... O sea, no se derrite el hielo. Claro. Y después en el ejercicio B, me decía poner otro trozo de hielo y me daban menor temperatura todavía. No, si siempre digamos, por eso te dan los datos, ¿no? Digamos, si es adiabático quiere decir, es como hacer como una... Ahí estás viendo, ¿no? ¿El ejercicio o no? Ah, no, si no compartí, perdón. Ahí abrí el práctico, pero no lo compartí. Bueno, pero ese ejercicio, ¿no? Que me dijiste, sí, tenés que considerar considerás el calorímetro. Que sea diabático quiere decir que no intercambia. Van a intercambiar el calorímetro, el agua, en este caso, perdón, el calorímetro de aluminio contiene agua, hielo, ¿no? Y el agua. O sea, entre esos tres se van a intercambiar calor. El calorímetro va a absorber, el agua, bueno, depende de las temperaturas en que esté, ¿no? Y ahí sí me dicen, el equivalente en agua tendría que cambiar el C del aluminio por el C del agua, el calor específico. Claro, si te dicen el caliente del agua, te van a decir caliente del agua de 30 gramos. Haces 30 gramos por calor específico del agua por detergente. Acá en este caso te dan el aluminio, como dato, ¿no? El calor específico del aluminio te lo dan, el calorímetro en realidad. Claro. Entonces, si te dicen equivalente al agua, te dicen 30 equivalente al agua, poner esos gramos en agua, digamos, esos gramos por el C del agua. Digamos, a ver si te pueden dar el C directamente del material o el equivalente al agua. El equivalente al agua es la energía absorbida desprendida de calor por gramo por, mejor dicho,
por grado centígrado, ¿no? Entonces, Perfecto. te pueden dar de dos maneras, o te dan el C o te dan el equivalente en agua. Pero si en ese Ahí punto se considerar. Gracias. A ver, si tengo resultados en ese. La temperatura de equilibrio en A, 10.77 grados centígrados. Sí, así que anotalo. Del inciso A, la temperatura de equilibrio 10.77 grados centígrados. Y del inciso B, eso no lo tengo, me parece, cálculo. Bueno, el inciso B termina en equilibrio en 0 grados centígrados. Bueno, chequean después si hacen las cuentas. El primero da 10.77 grados centígrados y el segundo queda en equilibrio a 0 grados. Fíjense ahí los balances de energía. Buenísimo, profe. Gracias. Profe, el A, ¿en cuánto da? El ejercicio 3, ¿no? Estamos hablando del... Estamos hablando recién. 10.77 grados centígrados. Y en el segundo equilibrio queda en 0. Y bueno, ahí tienen que calcular una masa. Genial, gracias. Así chequen ahí los... Bien, primero lo que tienen que hacer es cuánto calor cede, ¿no? Cede tanto el agua como el calorímetro y cuánto calor absorbe el hielo. A esa cuenta, digamos, lo llevamos hasta 0, los dos. Tenemos el calor del hielo, el calor absorbido por el hielo, y vemos cuánto, ¿no? Cuánto absorbe ese hielo. O sea, tengo la masa del hielo por ese hielo, temperatura final va a ser 0 grados menos la temperatura inicial del hielo está a menos 20, ¿no? Si no me equivoco. A ver, a menos 20. Bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el calor absorbido por el hielo. Ustedes calculan el calor absorbido que tengo del hielo, o sea, de llevarlo de la temperatura de menos 20 a la temperatura 0. Bien. Ahí me va a dar un valor. Ese calor vamos a llamarle Q1, ¿no? Después vean qué calor necesito para hacer un latente de fusión. Perdón, con el calor latente de fusión quiere decir que toda esa masa, ¿no?, de hielo que lo lleva a 100 está todavía en estado sólido, lo puedo cambiar de estado. O sea, ¿qué calor necesito para que toda esa masa de hielo que está en estado sólido pase a estado líquido? ¿No? Para que esté todo estado líquido, voy a necesitar, va a ser la masa del hielo por el latente de fusión del hielo. Entonces, ese Q1 más Q2, ¿no?, me va a dar un total. El calor absorbido por el hielo para llevarlo hasta 0 y para cambiarlo completamente de estado. Tengo ese calor. Bien, por otro lado, ¿qué calor me cede
¿no? Es cedido, perdón, cuánto baja la temperatura hasta cero, o sea, la temperatura final, el agua y el calorímetro. Entonces van a tener la masa del agua por el C del agua por el delta T más la masa del calorímetro por el C del calorímetro por ese delta T, y ese delta T va a ser de llevarlo hasta cero, ¿no? Que baje toda su temperatura hasta cero, ¿no? Que el agua baja hasta cero, entonces ahí tenemos la temperatura inicial de cada uno, los tenemos, que serán, si no me equivoco, 20, ¿no? 20 grados centígrados. Y eso te va a dar algo, si lo planteas con temperatura final cero, o sea que va a ser menos, va a ser algo negativo, y vos observás esa caloría, lo que absorbió y lo que se dio. Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Qué calores, ¿no? A qué temperatura de equilibrio llega? Todo el calor disponible es mucho mayor para llevarlo, digamos, todo el calor que cede, tanto el hielo, ¿no? Como el calorímetro, que cambiaron sus temperaturas, o que cedieron hasta cero, toda esa cantidad de calor es mayor que la que puede absorber. Es decir, entonces que plantearse el equilibrio como la temperatura final que esté entre 0 y 100. Entonces, ahí planteas toda la ecuación. El ejercicio 3, entonces, es plantear, a ver, ¿qué calor cede tanto el agua, ¿no? Como el calorímetro cuando bajan hasta cero? ¿Y qué calor necesito yo para cambiar de estado? Hasta cero, el hielo, más esta masa llegó hasta cero, hasta 0 grados, pero sigue en estado sólido. Ahora tengo que ver qué estado, cuál es el, perdón, y tengo que ver cuánta energía, cuánto calor, ¿no? Va a liberar si, o absorber, perdón, para que se convierta en estado líquido todo ese sólido. Entonces va a ser toda la masa de ese hielo por el latente difusión del hielo. Entonces va a tener dos calores. Suman esos dos calores, es un calor Q absorbido. Por el otro lado, planteen el calor cedido por el agua y por el calorímetro cuando bajan a cero. Y ahí observan qué calores, cuáles son los calores. Y van a ver que el calor cedido por el agua a bajar a cero es mucho mayor que el calor que necesito para llevarlo a, para cambiar de estado, ¿no? Completamente al hielo. Entonces ahí plantean el equilibrio entre 0 y 100. Ahí no sé si me siguieron. Sí, profe, estaba tratando de notar todo. Primero, plantean el equilibrio entre... plantean el calor absorbido. El calor absorbido le va a quedar la masa del hielo, el C del hielo, entre, digamos, delta T va a ser 0 grados menos temperatura del hielo, que eran menos 20, le va a dar una caloría. Lo llevo a cero, pero sigue en estado sólido. Quiero convertirlo o calor necesario para, que tiene que absorber para cambiarlo de estado. Masa del hielo por la difusión del hielo. Suman ese calor, entonces va a ser de menos 20 a convertirlo completamente de estado sólido a estado líquido, va a ser una cierta cantidad de calor. Por otro lado, bueno, ¿qué calor necesito? ¿Qué calor tengo disponible? El calor que tengo disponible va a ser el del calorímetro y el del agua cuando bajen su temperatura hasta 0 grados. Entonces, son dos calores también y esos dos calores se suman, ¿no? En realidad le va a quedar negativo porque va a ser temperatura final 0 y temperatura inicial, creo que era 20 grados, entonces le va a quedar un número negativo. Entonces, para convertir todo el calor cedido, llevándolo a cero, ¿no? Necesito cede tanto el agua como el calorímetro una cierta cantidad de calor. Y lo que necesita el hielo para estar completamente en estado líquido es una cierta cantidad de calor. Como la cantidad de calor
cero, en punto mayor, o mayor, mejor dicho, que el calor que necesita convertirlo en estado completamente, en estado líquido, comparan esos dos calores, entonces ahí uno dice, bueno, llega al equilibrio una temperatura media entre 0 y 100. Más o menos la ecuación le va a quedar la masa del hielo por el C del hielo, el delta T, la temperatura del hielo, o sea, tengo el calor, más la masa del hielo por el calor latente del hielo, la sumatoria de calores ahora tiene que ser igual a cero, ¿no? Más la masa del hielo por el C del agua, por la temperatura de equilibrio del agua, menos 0 grados, que es la temperatura, ese calor que sería el calor sensible, ¿no? Estamos ahora no en temperaturas menores, sino entre 0 y 100. Temperatura de equilibrio menos 0 grados. Más los otros dos calores, ¿no? Del agua, cuánto baja su temperatura, el agua. Acuérdense que acá, cuando ya pasamos a sensible, ¿no? Es toda la masa de hielo se utiliza para la masa. Toda la masa del hielo, o sea que no está en 0 grados. La temperatura de equilibrio está mayor, o sea que toda la masa de hielo es toda la masa de líquido. Entonces esa masa de líquido es la que se utiliza también de llevarlo de temperatura de equilibrio, ¿no? A una temperatura inicial que es 0 grados. O sea, ¿qué calor necesito llevarlo de 0 hasta la temperatura de equilibrio que va a quedar entre 0 y 100, ¿no? Por eso, para cada punto, ¿no? Tenemos 5 posibilidades: que queden menos de 20, que queden justo en 0, que queden entre 0 y 100, que queden 100 o mayor que 100. Para cada uno de esos posibles estados hay una ecuación, digamos. Pero antes de hacer, digamos, las 5 posibilidades que uno tiene, uno va descartando con qué cantidad de calor libera y cede, ¿no? Los cuerpos que están a distintas temperaturas. Profe, Sí. está mal si me queda masa del agua, C del agua, diferencial T más masa del hielo, C del hielo, diferencial de T, menos masa del hielo, calor latente del hielo, más masa del calorímetro, C del calorímetro y diferencial T, igual. Me parece, pero O sea, básicamente era la Q del agua más la Q del hielo, eh, la Q del hielo que es, bueno, masa del hielo, C del hielo, diferencial T menos masa del hielo, el calor latente del hielo, y más la Q del calorímetro. sí, fíjate cuánto te da como temperatura Bueno, de equilibrio. Sí, digamos, el calor, vamos a ver, el calor. Tenemos el calor, ¿no? El calor del hielo. El calor del hielo, vamos a hacerlo por separado. El calor, tenemos distintos calores, ¿no? Un calor es el calor que llevo desde la temperatura del hielo hasta cero, ¿no? O sea, la masa del hielo por el C del hielo por un delta T, que es llevarlo hasta cero. Entonces va a ser masa del hielo por el C del hielo, un delta T, entre paréntesis, delta T va a ser 0 grados menos la temperatura del hielo inicial, ¿no? Que sería menos 20 grados centígrados. Más, ¿qué calor necesito para pasar de todo el estado sólido al estado líquido, o sea, latente de fusión? Entonces va a sumar un calor más la masa del hielo por el L de fusión del hielo. Bien. Después, bueno, ¿qué cantidad de calor yo le tengo que seguir agregando a esa masa líquida para llevarlo a la temperatura de equilibrio? Entonces va a ser la masa del hielo que tengo inicialmente por el C, ¿no? Del agua, no ahora del hielo, sino C del agua, por una diferencia de temperatura que ahí va a estar la temperatura de equilibrio. O sea, temperatura de equilibrio menos 0 grados. ¿Por qué? Porque es la masa que viene ya de los otros calores. Del calor llevarlo a cero, del calor llevarlo, cambiar de estado, la fusión. Entonces, el delta T no va a ser
del menos 20, sino va a ser a partir del 0. O sea, temperatura de equilibrio menos 0 grados centígrados. Más los calores que van a ser, ¿no? Van a ser. Lo ponemos siempre positivo porque después la temperatura de equilibrio, digamos, menos la temperatura inicial, tanto del agua como del calorímetro, eso te va a dar negativo, digamos, siempre sumando, digamos. Porque después del delta T, lo que te va a dar el delta T, siempre el delta, todo lo que es delta, siempre final menos inicial. Final menos inicial. Entonces, como para la temperatura del hielo va a ser mayor, va a haber termos positivos. Tanto para después ese delta T, ese T menos T iniciales, tanto del agua como del calorímetro, va a dar negativo, entonces ahí te queda la resta, ¿no? Como ceros, ¿no? Pero siempre quedan sumando, siempre súmenlos, digamos. Entonces, el último término que faltaba sería todo lo que cede, ¿no? Lo que cede tanto el agua como el calorímetro. Entonces me va a quedar la masa del agua por el C del agua, por una diferencia de temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio, temperatura final, menos la temperatura inicial del agua. Más la masa del calorímetro por el C del aluminio, que sería del calorímetro, por la diferencia de temperatura. Y ahí temperatura de equilibrio menos T0. Queda todo sumando, pero el hielo va a quedar el delta T positivos y para el delta T del calorímetro y del agua son negativos. Entonces, la sumatoria de calores es 0. Entonces, cuando ustedes vayan despejando, la temperatura le va a quedar, digamos, entre 0 y 100, digamos. Porque para el hielo va a quedar positivo ese delta T y para el otro le va a quedar negativo, digamos. Pues, si es 10.77 menos 20, entonces ahí es donde se compensan esos calores. Los calores negativos, uno va a dar positivo y otro negativo, entonces la sumatoria es 0, digamos. Así lo pueden despejar. Pero acá lo importante es que, bueno, la masa, ¿no? La masa del hielo, para llevarlo a la temperatura de equilibrio, siempre usamos la misma masa del hielo, ¿no? Pero tener en cuenta que no usamos el C del hielo para calcular la temperatura de equilibrio entre 0 y 100. Ahí se usa el C del agua. Así que ahí tengan en cuenta eso, digamos, no poner el C del hielo entre 0 y 100, sino si sabemos que la temperatura de equilibrio queda entre 0 y 100, usamos la masa del hielo porque viene de que cambió de estado. Va a ser la misma masa. El C del hielo no, sino el C del agua para la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Estimamos que es con los balances de energía que quedaba entre 0 y 100. Pero según lo que me comentás, digamos, fíjate cuánto te da. Si te da igual, está bien planteado, digamos. Bueno, profe, me fijo. Ahí encontré y está el ejercicio 3, tipiado. En pedo. No sé lo que subieron digamos, lo que subió Leo. Está en el 2W. Fíjense, sí. Si le da 10.70, yo tengo como resultado 10.77. Sí, acá también está 10. Bien, genial. Si lo que es calorimetría les conviene siempre hacer un balance, bueno, como hizo Pablo en la clase, es mucho más práctico, digamos.